Bueno, gente, vamos a resolver el ejercicio 6, perdón, el ejercicio 7 de la práctica 6. Yo ya lo tengo resuelto, lo que quiero es mostrárselos. Eh, el ejercicio pide escribir una subrutina que analice un número en el formato IEEE. ¿Sí? El número se recibe por parámetro en la subrutina en el registro BX, ¿sí? Y en el registro AX, ¿sí? Como un número en IEEE tiene 32 bits, bueno, no nos alcanza un solo registro para enviar el número por referencia o por valor a la subrutina. De hecho, yo lo hice por valor. Entonces vamos a usar dos registros, ¿sí? En la especificación del ejercicio les pide que envíen la parte baja del número, ¿sí? En el registro BX, ¿sí? Entonces acá va a ver la parte baja de la parte menos significativa del número de 32 bits, y en el registro AL, ¿sí? Va a ir la parte alta, ¿sí? En los 16 bits del registro X va a ir la parte alta. Entonces, por ejemplo, si tenemos el 1, ¿sí? La representación del 1 en IEEE es 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿sí? Esto es para el signo, el exponente y después todos ceros, ¿sí? Lo que vamos a hacer es acá hay 20 y pico ceros, ¿sí? 24 si no me equivoco. Lo que vamos a hacer es enviar la parte baja, o sea, los primeros 16 bits del número a el registro X, ¿sí? Todo esto va a ir al registro X, y la parte alta de acá para acá va al registro AX. A ver si no conté mal los ceros. Esto es hasta acá hay un byte, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. O sea, toda esta parte, ¿sí? Va a ir en la parte alta, ¿sí? O sea, va a ir en AX. Todo esto, estos dos bytes, este y este, van a ir a la parte alta del número. Entonces el programa lo que tiene que hacer es enviar esto como parámetro. Además, la rutina devuelve en el registro CL, o sea, en este registro, ¿sí? Un valor dependiendo de si el número es el número que mandamos como parámetro es 0, es infinito, más 0 menos 0, más menos infinito. Si es un número normalizado, si es un número denormalizado, o si es un not a number, o sea, si no es un número, ¿sí? Bueno, entonces el programa que hace, que usa la subrutina, lo que tiene que hacer es sacar de algún lado la parte alta, la parte baja, y ponerla en BX y en AX, ¿sí? Y ver qué pasa con el valor contenido en CL cuando la rutina termina, ¿sí? Yo tengo acá el programa. El programa usa varios ejemplos para resolverlo, y se los dejo pegado en los comentarios del video, ¿sí? Fíjense que lo primero que hace es mover una variable 1, ¿sí? La variable 1L y 1H va a justamente representar el número 1, o sea, este número, en el formato IEEE, ¿sí? Y lo que va a hacer es mover a BX la parte baja y mover a AX la parte alta. Entonces llama a la subrutina, y lo que hace es, una vez que termina la subrutina, guardar en res1 el valor contenido en CL, que es donde la rutina espera que donde la rutina no espera, donde la rutina devuelve el valor después de analizar el número, ¿no? Ok,
Todos estos 1L, 1H, esto es un sin normalizar, un número sin normalizar, parte baja y parte alta, esto es otro número sin normalizar, el 1 es un número normalizado, ¿sí? Después tengo ejemplos de nota number, parte alta y parte baja, otro nota number, ¿sí? Una representación del 0, creo que usé el 0 positivo. Y por último, una representación del infinito, ¿sí? Bueno, el programa lo que hace es sencillamente cargar el número de la memoria, llamar a la rutina y guardar el resultado en CL, ¿no? Perdón, en una variable, ¿sí? El contenido de la celda CL después de llamar a la subrutina. Yo tengo por acá la definición de los datos, ¿sí? En las definiciones de los datos, yo simplemente definí los números con los cuales quiero probar, ¿sí? Está comentado el código, así que les queda comentado y saben más o menos qué número es. ¿Sí? El número 1, ven, se representa así, pero en hexadecimal yo lo tengo que escribir en hexa, ¿no? Fíjense que si hacen esto queda 0, 0, 0, 0 para para los primeros 2 bytes. Después les queda 0, esto es 8, ¿sí? Fíjense, 0, 8, esto es F hasta acá, ¿sí? Esto es F, y esto de acá por último es 3, ¿sí? Entonces 3F800000 es la representación del 1, ¿sí? En IEEE 754, y bueno, es lo que guardo acá, ¿sí? Y por cada uno de estos ejemplos yo tengo una variable para guardar el resultado. Entonces res1 va a guardar el resultado de analizar el número 1, en sn1, ¿sí? Va a guardar el resultado de analizar el número sin normalizar, ¿sí? Yo usé el número más grande sin normalizar y el número más chico sin normalizar, ¿sí? Después tengo dos nota numbers, ¿sí? Y de vuelta dos variables para ver cómo queda el resultado. Una representación del 0, el 0 positivo, porque fíjense que el 0 negativo empieza con 1, ¿sí? Y el más infinito, si mal no recuerdo, ¿sí? Okay. Bueno, la rutina la tengo escrita en otra capa. A ver. Acá está. Esta es la subrutina, ¿sí? Y vamos a analizar qué es lo que hace la subrutina, ¿sí? La subrutina arranca en la dirección de memoria 3000, ¿sí? Y lo primero que hace es copiar en AX, ¿sí? La parte alta de el número de IEEE, ¿sí? Copian de X entonces la parte alta del número en IEEE. Y después le hace un AND, ¿sí? Le hace un AND con esta máscara. ¿Esta máscara por qué? Porque yo lo que estoy tratando de ver acá es si el exponente es 0 o no, ¿sí? Entonces, para ver si el exponente es 0 o no, yo lo que hago es aplicarle una máscara. Fíjense de los ejercicios de máscara que vimos, ¿sí? Yo voy a tener un byte X, 2 bytes, ¿sí? Porque es un registro de 2 bytes, que va a representar la parte a ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, acá, hasta acá es un byte, y hasta acá el otro byte. Excelente. Ok. Fíjense que yo le hago un AND con esta máscara, con 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Este valor 7F80 hexadecimal es esto en binario, ¿sí? Y cuando yo le hago un AND
con esta máscara lo que me queda es solamente el resultado de estos bits, ¿sí? Porque todos los demás, el AND entre cualquier cosa y 0 me da 0, ¿no? Bueno, resulta que si el exponente del número que yo estoy analizando es 0, bueno, todos estos bits del exponente me van a dar me da 0, ¿no? Entonces 0 y 1 me da 0. Entonces si el resultado de este AND entre dx y este valor me da 0, es porque el exponente era 0. Entonces mi rutina salta a una parte donde analizo qué pasa si el exponente es 0, ¿sí? Algo similar hago para analizar si el resultado es todos unos, ¿sí? Si el resultado del exponente es todos unos, lo analizo de la siguiente forma. Le hago un XOR, ¿sí? Entre dx y este valor. Otra vez la misma máscara, pero en vez de hacer un AND, yo lo hago con un XOR. Pero lo hago después de haber hecho el AND, ¿sí? Como lo hago después de haber hecho el AND, yo ya sé que todos estos, todas estas X y esta X de acá, esta es la X del signo y esta es la parte donde empieza la mantilla, ¿sí? Todos esos se transformaron en 0 después del AND. Fíjense que el AND hace el AND y lo guarda en dx, ¿sí? Entonces, cuando yo le hago el XOR, ¿qué va a pasar? Le hago un XOR con todo esto, perdón, esto en 0 y bueno, esto de acá no sé qué es, ¿no? En principio es el resultado del AND, que yo ya sé que no son todos ceros, ¿sí? Lo que necesito saber es si son todos unos. Entonces, si son todos unos, el XOR, ¿se acuerdan que cuando la máscara es 0 me devuelve X? No importa, yo ya sé que es 0 porque le hice el AND, pero acá me devuelve X negado, ¿sí? Acá me va a devolver X negado, X negado, X negado, X negado, ¿sí? Va a invertir el valor. Entonces, si el AND me da algo que acá tiene todos unos, ¿sí? Quiere decir que, perdón, hasta acá, quiere decir que el exponente eran todos unos, ¿sí? Si el exponente es todos unos, entonces el XOR entre esto de acá y la máscara me va a dar todos ceros, ¿sí? Y me va a dar 0 también en la parte del signo y en la parte de la mantilla, ¿no? Entonces, si el XOR me da 0, yo ya sé que el exponente son todos unos, entonces salto a una parte donde analizo si qué pasa con la mantilla, ¿no? Lo mismo que hacía con el 0. Si acá es 0, salto a esta parte donde analizo qué pasa si la mantilla es todos ceros. Bueno, si la mantilla es todos ceros, entonces el número es 0. Y si la mantilla es diferente de 0, es un número sin normalizar, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿sí? Con este cacho de código, yo sé si el exponente es todos ceros o si el exponente es todos unos. Si el exponente no es ni todos ceros ni todos unos, entonces es un número normalizado, ¿sí? Y bueno, el enunciado del ejercicio decía que había que poner CL en 4, ¿sí? Si el exponente si el número era un número era un número normalizado, ¿sí? Este es el caso donde va a caer el 1, ¿sí? El primer caso de nuestro programa va a pasar, acá no salta, ¿sí? Porque el exponente no va a ser 0, tampoco va a ser todos unos, entonces pone un 4 en CL y la rutina retorna, ¿sí? Y va a retornar acá un 4 en CL, ¿sí? Ok, de la misma manera,
de la misma manera va a funcionar la parte que analiza la mantisa después de ver si todo es 0 o todo es 1, ¿sí? Si el exponente es todos ceros o todos unos, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si en el hipotético caso que hubiera dado el AND todos ceros. Si el AND es todos ceros, entonces acá salta y esta parte no la ejecuta, ¿no? Viene a la parte de el exponente 0 y mueve a dx otra vez el valor a x, ¿sí? Le hace un AND ahora con 7F. ¿Para qué hacía yo el AND con 7F? Porque si la parte que le sigue a el... Fíjense acá, ¿no? Yo tenía que esta parte era signo, ¿sí? Esta parte era exponente, ¿sí? Y lo que sigue acá es mantisa. Lo que va a hacer esta primer parte es ver si lo que sigue para acá es todo 0 o no, ¿sí? Entonces le hace un AND con esta máscara, ¿no? Ahora la máscara es distinta. Vamos a ponerlo acá abajo, ¿no? Vamos a ponerlo acá abajo. Voy a tratar de no borrar el código. Vamos a hacer de vuelta la operación acá abajo. Lo que hace es volver a copiar a x en dx, porque yo en la primera parte destruí el valor de a x porque le hice el AND con la máscara y bueno, todo el exponente, perdón, toda la mantisa, todo el cacho este de la mantisa se hizo pedazo con el AND, ¿no? Entonces vuelve a copiar en esta parte, ¿sí? el valor original de AX, o sea, el número real, el pedazo de exponente, el signo, el exponente y el pedazo de mantisa, ¿no? en DX. Y ahora le hace un AND con... acá debería ser DX, Capaz que hay un error en el código. Fíjense después de corregirlo, ¿sí? Acá capaz que es DX. El programa funciona igual porque de todas maneras ya lo probé, ¿sí? Fíjense que funciona igual, pero acá estoy sobreescribiendo el número, así que fíjense después de arreglarlo. Acá debería ir de x. Le hago un AND entre algo que yo no sé, ¿sí? De vuelta porque me copié el valor de AX. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y después 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Este es el valor de AX que yo no conozco porque ahora de vuelta no sé cuál es, y le hago un AND con 07F, ¿sí? 07F es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿sí? Acuérdense que esta es la parte del exponente del número IEEE. Todavía falta parte de la mantisa, ¿no? Y este es el signo. Entonces lo que yo estoy viendo haciéndole un AND con esta máscara es que si el resultado no es 0 es porque alguno de estos bits de la mantisa no era 0. Si alguno de estos bits de la mantisa no es 0, quiere decir que es un número denormalizado, ¿sí? Si todos estos son ceros, tengo que ver qué pasa con el resto de los bits de la mantisa, ¿no? Pero si en principio alguno de estos no es 0, es un número sin normalizar, ¿sí? Por ejemplo, el caso de el primer número sin normalizar, yo creo que usé el más grande, ¿sí? Fíjense que el más grande acá, el más grande sin normalizar tiene en esta parte, ¿sí? Bits que son 1. Bueno, entonces el primer número sin normalizar va a caer en este pedazo de código, ¿sí? Va a salir por acá, dice
no es 0, entonces salto a sin normalizar, ¿sí? Cuando salto a sin normalizar, la etiqueta dice, bueno, mover ACL 0 y retornar. Eso es porque en el enunciado dice, bueno, si es un número sin normalizar hay que mover un 0 ACL, ¿sí? Entonces, este ejemplo de acá, ¿sí? Va a caer en este pedazo de código, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa si alguno de estos no era 1? Perdón, si todos estos eran ceros. Y bueno, si todos estos eran ceros, tengo que ver qué pasa con el resto, ¿sí? Si el resto de la mantisa es todo ceros, entonces es un 0, ¿sí? Y si hay algún 1 en la mantisa, en esta parte de acá, y bueno, si hay algún 1 acá, es de vuelta un número sin normalizar, ¿sí? Bueno, es lo que hago acá. Entonces muevo a dx la parte baja de nuestro número en IEEE y le hago un AND con todos unos. Si le hago un AND con todos unos, hago un AND entre todos x, ¿sí? Y todos unos. Si el resultado es 0 es porque la parte baja era 0, y si hay al menos un 1, y bueno, quiere decir que es un número sin normalizar. Entonces, si el resultado no es 0, de vuelta salto a sin normalizar. Y si no, si acá no salta, era porque eran todos ceros, ¿sí? Entonces muevo un 3 ACL, ¿sí? Porque el enunciado dice mover un 3 ACL si el número es más menos 0, ¿sí? Bueno, en esta parte de código va a caer el ejemplo de el 0, ¿sí? Esta parte de código va a caer acá, perdón, acá, ¿sí? Y en esta parte de código, o sea, donde hago el AND con todos unos y salta acá, es donde va a caer el segundo número sin normalizar, ¿sí? El número más chico sin normalizar tiene un 1 en el último bit, ¿sí? Yo voy a tener acá XXXX, ¿sí? Y por último voy a tener X y le voy a hacer un AND con 1, 1, 1, 1 y por último un 1. Entonces todos estos van a ser 0, pero el último va a ser 1. Entonces acá, como el resultado no es 0, salta y pone un 0 en CL, ¿sí? Ok. De manera similar, chequea que el exponente sea todos unos. Y bueno, si el exponente es todos unos, hay que ver qué pasa con la mantisa, ¿no? Si la mantisa es todos ceros, es una representación del infinito, ¿sí? Y si no es todos ceros, ¿sí? Quiere decir que es un not a number, ¿sí? Exponente de todos unos, mantisa diferente de 0, es un not a number. Entonces, bueno, es lo que hace acá, ¿no? Si el exponente eran todos unos, salto a unos, ¿sí? Mi etiqueta. Si el exponente es todos unos, me copio en dx de nuevo el valor de la parte alta del número de IEEE y le hago un AND con la máscara exactamente igual que acá, ¿sí? Y bueno, si todo esto es 0, tengo que ver qué pasa con la parte baja, o sea, con el resto de la mantisa, ¿sí? Pero si no es 0, es un not a number, ¿sí? Entonces, si el AND entre dx y 7f, esta parte, me da que no es 0, es un not a number, entonces salto a que es un not a number, escribo un 2 en CL, ¿sí? Y retorno, porque el enunciado de vuelta dice que hay que poner un 2 en CL si es un not a number, ¿sí? Si la primera parte de la mantisa, o sea, la parte más significativa de la mantisa es 0, todavía tengo que ver qué pasa con la parte menos significativa de la mantisa, ¿no? Entonces, de vuelta, copio esa parte de ABX y le hago un AND con todos unos, ¿sí? Si el resultado no es 0 es porque hay al menos un 1 en la mantisa, o sea, es un not a number, ¿sí? Y si no, es porque tengo una representación del más infinito, ¿sí? El exponente es todos unos y la mantisa es todos ceros, ¿sí? En esta parte de código va a caer nuestro último ejemplo, ¿sí? Que va a mover un 2 a CL, ¿no? Ok, con esto terminamos la explicación del ejercicio de la
el ejercicio 7 de la práctica 6. Espero que puedan correrlo en sus máquinas y se los dejo de vuelta copiado en los comentarios para que lo prueben ustedes. Nos vemos en el próximo video.